Hola amigos de YouTube, en el video de hoy les voy a mostrar cómo podemos pesar hasta 10 veces más del nominal o del máximo que pesa una balanza, aunque sea una balancita de estas de cocina, que en este caso es para 5 kilos. Yo les voy a mostrar mediante un artilugio muy simple cómo pesar 50 kilos con esta balanza. Y esto se aplica a cualquier otra balanza que puedan tener, pesar 10 veces más de lo que le permite la balanza. Esta balancita que ven acá son las que normalmente se utilizan en cocina y tienen para hasta un peso de 5 kilos como máximo. Después se salen de rango, es decir, no se le puede poner más porque son plásticas, pero son muy exactas. Para ello, para poder hacer y pesar mucho más, por ejemplo pesar hasta 50 kilos con esta balanza, es obvio que si le ponemos el peso acá arriba, 50 kilos, no queda nada de la balancita, pero van a ver ustedes cómo con un simple truco lo vamos a poder hacer. Acá me hice esta pequeña plataforma con caño estructural que tiene exactamente 1 metro de largo y está dividido cada 10 centímetros, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 90. Con esto nosotros podemos hacer caer el peso sobre la balanza, que no sea el real, y mediante una ligera conversión vamos a poder saber realmente cuál es el peso. Vamos a colocar exactamente en la mitad de la balanza, ahí está. Y acá tenemos la tablita que vamos a ir graduando para lo que querramos pesar. Vamos a ver que esto está graduado cada 10 centímetros, o sea que es perfectamente lineal. Acá tenemos 10. Si nosotros colocamos esta plataforma acá y acá colocamos el peso, solamente la balanza va a acusar el 10% exacto del peso. Si la colocamos acá en el 30, va a acusar solamente el 30%. Si ponemos acá, va a tomar el 50% del peso solamente. Pero sabemos que el multiplicar por 2 es el peso exacto. Y en este caso, lo que nos marca la balanza será multiplicar por 10. Y así lo podemos hacer en cualquier parte del estado. Pero para probar esto, y que no solo va a ser con esta balanza, sino también lo vamos a hacer con una de esas balancitas de resorte que son para colgar, es exactamente lo mismo. También me voy a pesar yo con una balancita que es para 25 kilos y yo peso más de 80, 84, 85 kilos. Así que no se pierdan, que va a estar muy bueno el video. Pero para que ustedes tengan una noción de que funciona y que funciona perfectamente, yo acá hice unas pesas con unos hierros. Este recipiente tiene un peso y este tiene la cuarta parte de este peso. Lo que vamos a hacer ahora, antes que nada, vamos a ir a ver cuánto pesa cada uno de estas dos pesas antes de seguir con el experimento. Y lo vamos a hacer aquí colgando los dos pesos conocidos en la balanza. Aquí podemos ver que está exactamente entre el 4 y el 6, o sea que está pesando exactamente 5 kilos. Y vamos ahora a pesar la otra, que sería de 20 kilos, lo colocamos ahí y vemos que está exactamente en el 20. Ahí lo pueden ver bien. Ahora sí, ya con las pesas patrón, por así llamarlas, listas, procedemos a pesar en nuestra balanza de 5 kilos. Bien, ya han visto que aquí tenemos 20 kilos exactos y aquí tenemos 5 kilos exactos. Vamos a ver ahora cómo funciona esta balanza. Vamos a encenderlo y por supuesto la vamos a tarar porque algo de peso tiene acá. Ahí está tarada la balanza, está en 0. Ahora yo voy a colocar acá en el 50%, voy a colocar
la pesa que tiene 5 kilos. Por lo tanto, aquí nos tiene que marcar 2,5 kilos. Como pueden ver, tiene 2,520 kilos. Nada, 20 gramos de diferencia nomás, pero eso es según como a lo mejor no está bien pisando acá. 2,511 kilos. Nos marca exactamente la mitad. Quiere decir que nosotros con esto, que pesaba 5 kilos, si lo hubiéramos puesto en la balanza, 4 kilos 990 gramos. Exactamente lo que habíamos visto en la otra balanza. Y ahora vamos a poner aquí en el 20%. Y vamos a pesar esta de 20 kilos, 4 kilos 48 gramos. 4 kilos exacto, sobre 20 va a marcar 4 kilos con 20 gramos, nos acusa la balanza, cuando en realidad son 20, porque nosotros estamos pesando solamente el 20%, o sea, una quinta parte del peso real. Y si la quinta parte es 4 kilos por 5 es 20, exactamente el mismo peso. Por supuesto que si lo ponemos en el 10%, aquí nos tendría que dar 2 kilos. $1,973, casi 2 kilos puesto en esta parte. Y aquí, en este mismo lugar, en el 10%, yo podría pesar hasta 50 kilos. Porque la balanza con 50 kilos recién va a llegar a los 5. Pero ahora no se pierdan lo que viene, porque voy a pesarme yo en una balancita que es para 25 kilos, un poquito más que esta, pero es una balanza chica. Y si lo que viste hasta ahora ya lo viste un poquito interesante, suscríbete que es gratis, compartí el video y seguime en mis redes sociales que siempre estamos subiendo contenido nuevo. Para ello vamos a colgar la balanza aquí en este parante. Vamos a traer la barra, la vamos a calzar acá y ya está listo para poder pesar mis 80 y tantos kilos de peso. Pero ¿cómo saben ustedes realmente cuánto peso yo y comprobar que la balanza chiquita de 25 kilos pesa exacto? Muy bien. Gracias a la magia de la edición, acompáñenme a esta farmacia. Vamos a ver en cuánto estamos. 70 es mucho. 70 no alcanzan. 80, parece que un poco más. Lo bueno de estas balanzas analógicas es que son exactas. Una vez que están calibradas, muy difícilmente se descontrole. Así que vamos a ver la parte fina. 85 exactos. 85. Ese es el peso mío exacto, 85 kilos. Bueno, y ahora nuevamente, gracias a la magia de la edición, estamos aquí para poder pesarme. Pero antes vamos a hacer una prueba. Vamos a pesar el peso patrón que tenía 20 kilos. Lo vamos a poner acá en el 50% y ustedes van a poder ver con esa cámara la escala en primer plano cuando se los muestre. Traemos esta pesa patrón y la vamos a colocar acá. Bien equilibrada, que no se nos caiga. Recuerden que eran 20 kilos. Y si ustedes pueden ver ahí, está exactamente en los 10 kilos. ¿Por qué? Porque acá está en el 50%. Bueno, y ahora me voy a pesar yo, voy a tratar de equilibrarme en esta balanza. No es muy cómoda, pero vamos a tratar de pisar acá. Me apoyo apenas nomás con el dedo para mantener el equilibrio y ustedes pueden ver
que el peso oscila alrededor de entre los 16 y 17 kilos, que multiplicado por 5 van a dar el peso exacto que es el mío. Y si lo ponemos al 10% nos tendría que acusar 8 kilos en la balanza, que vamos a ver. Me piso 8 kilos y medio. Ahí está. Estamos al 10%, alrededor de los 8 kilos y medio, según me mueva yo. Quiere decir que acá en el 10% yo podría llegar a pesar algo de hasta 250 kilos porque la balancita es hasta 25 y acá estoy pesando solo el 10%, lo cual me da la autonomía de llegar hasta 250 kilos si yo los pusiera acá y sin dañar la balanza ni nada. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, quizás alguna vez les vaya a ser útil o como una curiosidad de la física. Los números cierran perfectamente, así que me parece que es un buen tema para compartirlo, para mostrarle a algún amigo ingeniero o qué sé yo, alguien que le pueda hacer un poco de polémica. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.